presento una nueva versión de Flux 1 Tools para Forge Web UI. Más compatible, más integrado, más fácil de instalar, sin token y lo más importante, con mucha más calidad. Os presento el nuevo Flux 1 Tools versión 2. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este código está basado en la extensión Forge Flux Dual Prompt del magnífico programador Dan of Equity, en el que yo he implementado parte del código original de mi extensión Flux 1 Tools. Esta combinación de las dos extensiones es el fruto de esta nueva versión mejorada. Si queréis saber con más detalle en qué consisten las herramientas Flux 1 Tools, os dejo un enlace en la parte superior donde lo explico con detalle. Vamos a comenzar con la instalación. Es importante que Forge esté actualizado a la última versión. Dependiendo de vuestra instalación, lo realizaréis de distintas formas. En la versión portable, por ejemplo, podemos actualizarlo haciendo doble clic sobre el icono update.bat. Para que la herramienta Redux funcione correctamente, debemos entrar en la carpeta Web UI y editar el fichero requirementversions.txt. Buscaremos el parámetro diffusers y aumentaremos la versión al menos a la 0.32. Lo recomendable 0.32.2, como podéis ver en pantalla. Y no os olvidéis de guardar los cambios del fichero editado. Lanzamos Forge a continuación para que se produzca la actualización de la librería y ya podemos instalar la extensión. Comenzaremos pulsando sobre la pestaña Extensions. A continuación pulsaremos sobre la pestaña Install from URL. En el recuadro URL for Extension Git Repository copiamos el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Pulsamos el botón Install y esperamos. Una vez terminada la instalación, pulsamos sobre la pestaña Installed y como siempre pulsamos los botones Check for Update y Apply and Restart User Interface. Seleccionamos el interface Flux y podremos ver abajo a la izquierda la nueva extensión Flux Tools versión 2. Para que esta herramienta os funcione, debéis tener descargados todos los checkpoints de Flux Tools: el checkpoint Canny, el checkpoint Depth, el checkpoint Fill y el checkpoint Flux 1 Dev. Estos modelos deben estar en vuestra carpeta de checkpoints principales, normalmente en la ruta que podéis ver en pantalla. Os dejaré enlace en la descripción de este vídeo. Podréis utilizar cualquier checkpoint de Flux Tools con la cuantización que queráis, dependiendo de la cantidad de memoria de vuestra tarjeta gráfica. Para utilizar estas herramientas solo debemos abrir la extensión, pero debéis aseguraros de que quede activa con este check marcado. Podemos seleccionar el modo seleccionando la pestaña con el nombre de la herramienta que queremos usar. Para usar la herramienta Canny, seleccionaremos la pestaña de dicho nombre. A continuación, en el interface de Forge, seleccionaremos el checkpoint Canny. Este checkpoint debéis haberlo descargado previamente. A continuación, seleccionaremos nuestro BAE y los modelos ClipL y T5, que seguramente tendrás descargado si anteriormente has usado Flux. Si no tienes estos modelos, te dejo un enlace en la parte superior de un vídeo donde se explica y donde tenéis los enlaces en la descripción. Abrimos o arrastramos una imagen en la ventana izquierda y podremos ver cómo se crea la previsualización Canny. Podemos modificar todos los ajustes de Canny hasta que el preprocesador nos muestre la imagen a nuestro gusto. Los cambios se mostrarán cada vez que soltemos el control que estemos modificando. Introduciremos un prompt y ajustaremos la resolución de la imagen y cualquier otro parámetro del interface Forge. Podemos obtener la resolución de la imagen mirando en la información que aparece en la extensión. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Y aquí podemos ver el resultado.
Si no os gusta el resultado, podéis cambiar, por ejemplo, el scheduler y aumentar el número de pasos. Y aquí vemos el resultado. La mayoría de herramientas de FluxTools tienen estos parámetros que nos permiten aumentar o disminuir la potencia de cada herramienta. Y también podemos indicar el inicio y el final donde se aplicará la imagen generada por el preprocesador. Se utilizan de la misma forma que se utilizaban en la herramienta ControlNet. Si vais a utilizar otra herramienta distinta, es importante que eliminéis la imagen seleccionada en la pestaña que no vais a utilizar. Seleccionaremos la pestaña Depth para trabajar con esta herramienta de profundidad. Cargamos una imagen y la primera vez que utilicemos cada modelo de profundidad, este se descargará de forma automática. Así que la primera vez que lo utilicéis puede ser un poco más lento. La imagen del preprocesador se verá siempre de forma cuadrada. No os preocupéis, esto no es un error. Simplemente este preprocesador siempre crea imágenes cuadradas, pero la extensión adaptará de forma automática cada uno de estos mapas de profundidad. Si cambiamos el preprocesador, se descargará la primera vez que lo usemos y tardará unos segundos en generar un nuevo mapa de profundidad. Podemos, como antes, obtener la información de la resolución de la imagen para ajustarla en nuestro interface. Introducimos un prompt y pulsamos el botón Generate. Y aquí podemos ver el resultado. Antes de pasar a la siguiente herramienta, Fill, debemos eliminar todas las imágenes del resto de pestañas. En la pestaña Fill podremos ver un lienzo distinto. Cargamos nuestra imagen y para hacer InPaint simplemente dibujaremos una máscara usando la brocha. Introduciremos las modificaciones que queramos realizar dentro de nuestro prompt. Podemos abrir la opción Outpaint Option y encontraremos en este apartado la resolución de la imagen original. Pulsamos Generate. Si os aparece este error como a mí, es que se os ha pasado seleccionar el checkpoint correcto. En este caso debemos seleccionar un checkpoint del tipo Fill. Pulsamos Generate de nuevo y ahora sí ya podemos ver el resultado. Si queremos seguir modificando esta imagen, arrastraremos la imagen generada al lienzo de nuestra extensión. Eliminamos la máscara anterior y dibujamos una nueva. Introducimos un nuevo prompt y pulsamos el botón Generate. Y aquí podemos ver el resultado. La herramienta Fill también permite hacer Outpainting. Cargaremos una imagen e indicamos la cantidad de píxeles que queremos que se expanda en cada dirección y una vez terminado estos ajustes pulsaremos sobre el botón Apply Outpaint. Podremos ver en el lienzo en tonos verdes la zona a la que se expandirá la imagen. Anotamos la nueva resolución y la ajustamos en el interface de Force. Eliminamos el anterior prompt y lo dejamos vacío o introducimos un prompt con nuevas indicaciones. Pulsamos Generate y esperamos. Y este es el resultado. Eliminamos la imagen del lienzo antes de pasar a la herramienta Redux. Cargamos la imagen que vamos a utilizar en Redux. Escribimos un prompt, ajustamos la configuración, incluyendo la resolución. Seleccionamos un checkpoint Depth. Y pulsamos el botón Generate. Y este es el resultado. Esta versión de FluxTools sí que permite resoluciones distintas a 1024 x 1024. Y también permite utilizar otros checkpoints de Flux, siempre que sean del tipo Depth. La herramienta Redux permite utilizar más de una imagen como fuente. Esta extensión permite combinar hasta 4 imágenes diferentes.
Para esta prueba vamos a utilizar el canal Redux 1 y el canal Redux 2. Introducimos un prompt, pulsamos el botón Generate y aquí podéis ver el resultado. Recordad que podéis usar loras de aceleración como Flux 1 Turbo Alpha. Os dejo un vídeo en la parte superior para más información y enlaces de descarga. También podéis utilizar Wave Speed o T-Cache para que el proceso de generación sea todavía más rápido. Os dejo enlace en la parte superior. Todas las herramientas de FluxTools permiten utilizar loras de Flux, como este por ejemplo, para crear ilustraciones del tipo Studio Ghibli. Y por último, si tu tarjeta gráfica tiene poca VRAM, no olvides que en Forge puedes activar esta opción para trabajar con muy poca memoria gráfica. Como puedes ver, con esta opción activada, el consumo de memoria gráfica es poco más de 2 GB. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.